Saludos, estimados estudiantes. Les habla el profesor Carlos Nava, profesor de la materia Psicología de la Educación del Instituto Pedagógico de Caracas. En esta clase vamos a continuar con la segunda parte del tema del conductismo, de la teoría conductista. Algunos conceptos importantes que quedaron por explicar. En particular, nos vamos a concentrar en el condicionamiento instrumental u operante. Ya habíamos dicho en la clase anterior que la mayoría de las conductas que el sujeto realiza dentro del aula de clase son conductas operantes, relacionadas a condicionamiento operante. Y el condicionamiento clásico, sobre todo, se utiliza para trabajar con las emociones. Así que bueno, esta clase va a estar centrada en torno al condicionamiento instrumental u operante. Aquí, de hecho, a modo de repaso, tenemos el esquema del condicionamiento operante que ya trabajamos en la clase anterior. Ya habíamos dicho que en el condicionamiento operante hay tres componentes: un estímulo discriminativo, una conducta operante y una consecuencia que puede ser o refuerzo o castigo. Realmente la cosa es más compleja. Existen diferentes tipos de refuerzo y también existen diferentes tipos de castigo que se clasifican dependiendo de ciertos criterios. El primer criterio es la función evolutiva que cumple. Los refuerzos y los castigos están relacionados a nuestro aparato biológico. Hay unos refuerzos y castigos que tienen relación con conductas como alimentarnos, como socializar con los otros, o también conductas de agresión o de alejamiento, de escapar de un depredador, por ejemplo. Y esos reforzadores y esos castigos se relacionan con conductas y con sistemas de conducta que tenemos los humanos y los mamíferos y otros animales en general para poder adaptarnos en el medio ambiente. ¿Okay? Si se trata de conductas que nos aproximan a estímulos, ¿y cuáles son esos estímulos que en el humano tendemos a aproximarnos? Comida y socialización, sobre todo en los animales, sexual. O sea, la socialización y también incluye la relación sexual. Pero por lo menos en el ser humano que vive en grupo, el asunto de la relación con el otro no solo tiene que ver con una naturaleza sexual. O sea, por ejemplo, el tigre, los tigres adultos se relacionan sobre todo sexualmente. Después, cuando se aparean, se separan. Pero los humanos no. Los humanos vivimos en grupo y muchas de las relaciones que tenemos con los otros no tienen una naturaleza sexual, sino que tienen que ver con sentidos de permanencia en el grupo y funciones de cooperación en el grupo que nos permiten lograr cosas. Entonces, en los seres humanos, esas conductas o esos estímulos vamos a llamarlos apetitivos. Y son estímulos que generan que nosotros nos aproximemos a ellos, sobre todo por razones de socialización o de alimentación. Y por el otro lado, tenemos una serie de estímulos asociados a sistemas de defensa. Nosotros, cuando vivimos, bueno, estamos sometidos a ciertos peligros. ¿Okay? Hay animales que nos pueden comer. ¿Okay? Hay peligros a los que estamos sometidos y esos sistemas se activan cuando nos enfrentamos a esos peligros. Y normalmente las conductas asociadas a ese sistema de defensa son conductas de agresión, conductas de congelamiento, quedarse paralizado para que no te vean, ¿okay? Muchos animales hacen eso, incluso algunos se hacen el muerto. O conductas de escape, de huida, de alejamiento, salir corriendo, sobresalto, pegar un brinco. ¿Okay? Son conductas que están relacionadas a los sistemas de defensa. Entonces ya tenemos una clasificación. ¿Okay? Que podemos hablar de estímulos apetitivos y de estímulos aversivos. Los estímulos apetitivos se van a asociar con los reforzadores. Los estímulos aversivos se van a asociar con los castigos. ¿Okay? En principio, ya vamos a ver que no es tan cierto esto. ¿Okay? Pudiésemos decir, ¿cómo un reforzador puede ser aversivo? Bueno, ya vamos a estudiar cómo puede ocurrir tal situación. ¿Okay? O está relacionado con un estímulo aversivo. Una situación de reforzamiento. También otro criterio importante es la contingencia que hay entre la conducta y la consecuencia. Puede haber dos tipos de contingencia. ¿Qué significa esta palabra contingencia?
tiene que ver con la relación que hay entre los dos eventos. Entienden que cuando se realiza una conducta y luego sigue la consecuencia, estamos hablando de dos eventos. Cuando hay una contingencia positiva, cada vez que se presenta la conducta, se presenta el estímulo, ¿ok? O también pudiésemos decir que se da el estímulo. Cuando se trata de una contingencia negativa, cada vez que se presenta la conducta, se elimina o quita el estímulo. Hay veces que se presenta una conducta y se puede eliminar el estímulo. Ya vamos a ver ejemplos de estas cosas. Pero entonces tenemos ya aquí formas de clasificar la consecuencia que va más allá del refuerzo del castigo. Según su función, estímulo apetitivo o estímulo aversivo. Según su contingencia, puede ser un estímulo positivo o puede ser un estímulo negativo. Ojo, hay que tener cuidado con esto de lo positivo y lo negativo, porque como son palabras que usamos en nuestro lenguaje cotidiano, podemos entender que cuando hablamos de un estímulo positivo es un estímulo bueno, y cuando hablamos de un estímulo negativo es un estímulo malo. Entonces muchos podrían decir, bueno, que le pegas a un niño, eso es un estímulo negativo. Bueno, eso es hablando coloquial, hablando con las palabras que usamos en nuestra vida diaria. En el lenguaje técnico del conductismo, negativo solo significa que cuando se presenta la conducta se quita un estímulo, ¿ok? Y de hecho les advierto que ese ejemplo que puse de pegarle a un niño, según este esquema, es una contingencia positiva, no negativa, porque no tiene nada que ver con la forma como usamos lo positivo y lo negativo en el lenguaje cotidiano. Así que ojo, tenga muy presente esto. No hay connotaciones morales cuando hablamos de positivo o negativo en el conductismo. Positivo, presencia de estímulos. Negativo, ausencia de estímulos. Además, ¿qué pasa? Los estímulos pueden asociarse con otros. Entonces, por ejemplo, un estímulo apetitivo que se asocia muchas veces con otro le va a pasar a lo que le pasaba al perro de Pavlov. Si la comida se asocia con la campana produce salivación, ¿verdad? Bueno, igual pasa con los refuerzos. Si tenemos un refuerzo como comida y esa comida se asocia a otro estímulo, probablemente ese estímulo también se convierta en reforzador, va a adquirir como parte de sus propiedades. Entonces, por ejemplo, el dinero, las caritas felices, por ejemplo, que se le dan a los niños, son refuerzos condicionados, porque ellos en sí mismos no generan ningún efecto. El efecto lo generan las cosas con las que se asocian, es decir, la comida se puede asociar con dinero. Entonces, bueno, uno gana dinero, bueno, puede comer, así que ya se convierte en un reforzador positivo. Además de que con el dinero puedes conseguir otras cosas diferentes, ¿ya? Muchos premios, muchas cosas que queremos. Entonces, el dinero, por ejemplo, sería un ejemplo de refuerzo condicionado, ¿ok? También pudiese pasar lo mismo con algunos estímulos que nos parecen aversivos. Por ejemplo, a una persona le puede parecer aversivo hablar en público y podría convertirse en una especie de castigo, por poner un ejemplo. Pero hablar en público en sí mismo no tiene ninguna condición aversiva por sí misma. Tal vez lo que pasó es que ese hablar en público se asoció con otro estímulo que sí tiene una naturaleza aversiva, por ejemplo, gritos, ¿ok? O también pudiese pasarnos como en el caso del niño, del pequeño Albert que comentábamos en la clase anterior, que el niño le tenía miedo a los ratones, se desarrolló un miedo a los ratones en el experimento del pequeño Albert. Bueno, ese ratón podría convertir ahora en un castigo. Bueno, si te muestro un ratón y como eso genera miedo, ahora se convierte en un estímulo aversivo condicionado, ¿ok? O en un castigo condicionado, dependiendo de cómo lo veamos. Porque ya vamos a ver que no todos los estímulos aversivos son necesariamente castigo o están asociados a un castigo. Ya explicaremos más adelante eso. Bien. Entonces, estos dos criterios si los combinamos, nos va a generar un patrón en donde vamos a tener 4 tipos de consecuencias, ¿ok? Una primera consecuencia en donde hay una contingencia positiva, es decir, cuando se presenta la conducta, se presenta un estímulo. Y es apetitivo, es decir, es un estímulo que queremos. Entonces aquí estamos hablando de un reforzamiento positivo. Pero también se puede dar el caso de que se presente una contingencia positiva
Es decir, se da un estímulo, se presenta un estímulo, pero ese estímulo tiene una naturaleza aversiva. Entonces ya estaríamos hablando de castigo positivo. Un estímulo aversivo, pero que se da. Ahora también tenemos otro tipo de consecuencias, ¿ok? O tipos de contingencias. Por el otro lado, tenemos una contingencia negativa, se le quita algo al sujeto y es algo que es preferido por el sujeto. Entonces, ahí tenemos el castigo negativo o costo de respuesta. Hoy vamos a dar ejemplo de cada una de estas cosas, ¿okay? Pero entonces, recapitulando, en el castigo negativo o costo de respuesta pueden llamarlo de cualquier manera. A mí me gusta más llamarlo castigo negativo, pero también se usa en los libros, costo de respuesta. Se quita algo que es preferido. Bueno, a nadie le gusta que le quiten algo que es preferido. Entonces eso también puede ser una forma de castigo. Bueno, por ejemplo, que se le quite el celular. Bueno, eso puede ser un castigo. ¿Okay? Se le quite la computadora. Eso puede ser un castigo. Para que entiendan de una vez eso. Y tenemos este último caso, el cuarto caso, en donde se presenta una contingencia negativa. Es decir, se le quita algo al sujeto, pero que es aversivo. Es decir, se le quita algo que no le gusta. Bueno, eso es un reforzador. Es algo que te puede gustar. O sea, por ejemplo, si tenías que limpiar el baño y entonces ya no lo vas a tener que hacer. Bueno, entonces eso puede ser un reforzamiento negativo. Ojo, los reforzamientos negativos a su vez pueden ser o de escape o de evitación. Bueno, ese más o menos es el esquema de los tipos de contingencias, o tal vez sería mejor llamarlo consecuencias, que ocurren en el condicionamiento operante. Muy bien, ahora vamos a empezar a explicar cada una de ellas. Empecemos por el refuerzo positivo. El refuerzo positivo tal vez es de los más usados y el más fácil de entender, y ya de hecho hemos dado ejemplos del refuerzo positivo en la clase anterior. Recuérdense entonces, recapitulando la lámina anterior, en el refuerzo positivo se da algo, fíjense que aquí se está dando un dulce y es algo que es preferido por el sujeto, ¿ok? Es apetitivo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo ya lo habíamos dado en la clase anterior. No sé si recuerdan, la conducta es que el niño hace pataletas ante la mamá y logra conseguir dulces haciendo las pataletas, como tenemos en la imagen. ¿Qué va a pasar con esto a largo plazo? Ya también lo habíamos explicado. Bueno, a largo plazo, ¿qué es un reforzador? Algo que aumenta la conducta. Eso ya lo habíamos dicho. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto de que las pataletas se asocien a los dulces? Bueno, las pataletas van a aumentar en el futuro. El otro tipo de contingencia positiva es el castigo positivo. Fíjense el ejemplo que tenemos. La mamá, el estímulo discriminativo es la mamá, la conducta operante, pegar al hermano, y el castigo, regaño. La mamá, cuando el niño le pega al hermano, lo regaña. Si esto de verdad es un castigo, ¿qué debería ocurrir? El castigo disminuye la probabilidad de que se repita la conducta en el futuro. ¿Y cuál es la conducta? Pegar al hermano. Por lo tanto, el efecto debe ser que disminuye el pegarle al hermano. ¿Por qué decimos que esta es una contingencia positiva? Bueno, es una contingencia positiva porque se está dando algo. Recuérdense, dar. Cada vez que el sujeto le pega al hermano, evento A, se presenta el evento B, que es el regaño. Ahora vamos a hablar de las contingencias negativas. Como aparece en la lámina, asócienlas con quitar. Porque una contingencia negativa, cuando se presenta la conducta, se elimina un estímulo, ¿ok? O se quita un estímulo, como lo quieran decir. En este caso, fíjense el ejemplo que tenemos. Ante la presencia de la mamá, cuando no se estudia, no se puede usar la computadora. Es un castigo, ¿verdad? Pudiese ser también no usar el televisor, no usar el celular, o también podría ser que se le quite la mesada. Son diferentes tipos de castigo negativo o de costo de respuesta. ¿Qué va a pasar con la conducta a medida que pase el tiempo? Bueno, se trata de un castigo. Ya dijimos que un castigo disminuye la probabilidad de que se repita la conducta en el futuro. Así que, en este caso, debería disminuir el no estudiar.
Ahí tenemos entonces un ejemplo de castigo negativo o del costo de respuesta. Ahora, hablemos del refuerzo negativo, ¿ok? El refuerzo negativo también implica quitar, ¿verdad? Pero lo que se quita es un estímulo aversivo, ¿ok? Fíjense que en el caso del castigo negativo o costo de respuesta, se quita un estímulo apetitivo, algo que al sujeto le gusta, usar la computadora, algo que genera conductas de aproximación. Eso es lo que se quita aquí, en el castigo negativo. Aquí lo que vamos a quitar en el refuerzo negativo es un estímulo aversivo, algo que no nos gusta. Y por eso puede ser un reforzador. ¿Ok? Si no tengo que lavar los platos, eso pudiese ser un reforzador, algo que a mí me gusta, algo que me quitaste algo que no me gusta. Entonces eso me puede reforzar la conducta. Ahora, el refuerzo negativo es de dos tipos, puede darse de dos maneras. Puede generar una conducta de escape o puede generar una conducta de evitación. Vamos a detenernos un poco a explicar qué es esto del escape y la evitación. Solomon y Wine en 1953 fueron los primeros que hicieron un experimento en donde se diseñaba algo que se llamó como caja vaivén. ¿En qué consistía una caja vaivén? Bueno, en el experimento que ellos usaron un perro. Fíjense cómo aparece la caja. Fíjense que la caja tiene dos compartimentos. Tiene el lado A y el lado B. El perro, a través de este espacio, puede pasar de un lado hacia el otro. ¿En qué consistía el experimento de Solomon y Wayne? Bueno, el sujeto estaba de este lado y de repente en estas cajas, normalmente estas rejillas que aparecen aquí, existe la posibilidad de electrificarlas y de darle un shock eléctrico al perrito que estaba adentro, ¿ok? De todos modos, ojo, les aclaro que los experimentos están diseñados, todavía se usan, ¿ok? Aunque son criticados porque, bueno, sí generan cierta maltrato animal, vamos a decirlo así, pero están diseñados precisamente para que la intensidad que tenga esa descarga no los queme ni los afecte mucho, porque además son descargas cortas que no duran ni un segundo. Así que los animalitos que están en esta situación no son lastimados en su integridad física. Bueno, pero igual han sido criticados porque claro que debe generar algo de dolor las descargas eléctricas. Bueno, entonces se colocaba, sigamos en el experimento. El perrito se colocaba en un lado de la caja. De repente se electrificaba la caja. La manera como tenía el animal de eliminar ese estímulo aversivo era pasarse al otro lado. En una forma del experimento, cuando eso pasaba, se acababa el experimento. Y si queríamos volver a ver que el sujeto volviera a hacer la misma conducta, se volvía a colocar del mismo lado para que se volviera a pasar. Se acababa el experimento, se volvía a colocar del mismo lado para que volviera a pasar y así sucesivamente. Esa es una caja vaivén de un sentido y es más fácil para aprender para el perrito. ¿Ok? También, ojo, se puede hacer con ratoncitos. Esta caja se puede diseñar, de hecho, se puede diseñar sin que él tenga que brincar. Se puede diseñar de tal manera que el agujero esté abajo, el ratoncito lo que tiene es que caminar de un lado hacia el otro sin tener que saltar. ¿Okay? Entonces, ¿qué puede pasar? También se puede diseñar la caja vaivén en dos sentidos. ¿Cómo es una caja vaivén en dos sentidos? Bueno, aquí tenemos el perrito, está de este lado. Cuando se genera el impulso eléctrico, él se pasa para este lado y se elimina el impulso. Pero ahora vuelve a generarse después de un tiempo, vuelve a dispararse el impulso eléctrico en este lado. Y ahora la manera para escapar es pasarse para este lado. Y luego se pasa para este lado, y luego se pasa para este lado. Y por eso se le llama caja vaivén, porque el animal está haciendo un comportamiento en donde va de un lado al otro de la caja. Aquí tenemos como una explicación de lo que está pasando en la caja. ¿Okay? Y aquí tenemos también el esquema del escape. Fíjense, un aspecto importante del escape. En el escape no comienza con un estímulo discriminativo, sino que comienza con un estímulo aversivo. El sujeto realiza una conducta y esa conducta genera la ausencia del estímulo aversivo, genera la ausencia de descarga. Entonces fíjense que el estímulo aversivo aquí es una descarga eléctrica. El sujeto salta al otro lado y eso genera la ausencia de descarga. Luego se le agregó otro elemento al experimento, una luz. Entonces, antes de que se generara la descarga,
el sujeto se le presentaba una luz y si él saltaba para el otro lado, cuando se presentaba la luz, podía evitar completamente la descarga. Podía evitarla completamente. Bueno, fíjense, en este caso estamos hablando de la evitación. Fíjense que aquí volvemos nuevamente al esquema en donde lo primero que hay es un estímulo discriminativo que nos avisa antes de que ocurra la situación aversiva que va a ocurrir. Entonces se realiza la conducta y el reforzador es la ausencia de la descarga, que nunca se presentó. Ojo, la evitación suele estar muy ligada primero al escape. También se puede ligar al castigo, claro. Puede ser que una situación que genera castigo, después la vamos a evitar el castigo. Entonces, cualquier situación aversiva que al comienzo generó escape o castigo, luego va a generar una conducta de evitación donde queremos evitar ese estímulo aversivo antes de que se presente. Fíjense, aquí tenemos otro experimento en donde también se generan patrones de escape y evitación. Fíjense cómo es la cajita. Aquí tenemos un ratoncito. Tenemos una cajita donde está el ratoncito. Fíjense que aquí se ven como unas rejillas. Ahí es donde se le va a generar la electricidad al ratoncito. Y vean que aquí hay como una barra que está en el medio de la caja. Entonces se presenta un tono que va a ser el futuro EC. Y pocos segundos después, una breve descarga eléctrica. EI, aversivo. Y esto se repite muchas veces. Si esto pasa, ¿qué es lo que va a pasar? Si la descarga genera miedo, al final el tono va a generar miedo. O sea, se está generando un condicionamiento clásico. ¿Ok? Una consecuencia condicionada, que ya lo habíamos explicado. Entonces, primero se presenta el tono y luego se presenta la descarga. Al comienzo el ratoncito, ¿qué va a hacer? Como decía Sor, de ensayo y error, moverse para diferentes lados. ¿Ok? Pero luego se va a generar la respuesta de escape. El tono informa que a continuación se presentará la descarga, que el animal recibirá solo parcialmente, ya que se sube al palo mientras dura esta. Una respuesta instrumental que tiene como consecuencia escaparse del estímulo aversivo. ¿Qué es lo que hace el ratoncito? Oye el tono, ¿verdad? Se presenta la descarga y el ratoncito, mire, se empieza a subir en la barrita. Hasta que se sube completamente y mientras está aquí, no recibe la descarga. Y en la fase 3 ocurre la evitación. Tras la fase de escape, que suele ser corta, cada vez que se presenta el tono, ahora estímulo avisador, el animal se sube al palo y allí permanece hasta que acaba la descarga. Es decir, su respuesta tiene como consecuencia evitar el estímulo aversivo. Apenas el ratoncito oye el tono, se sube a la barra y evita la descarga. Bueno, ahora vamos con ejemplos de la vida real de escape. Por ejemplo, un ejemplo de escape de la vida real pudiese ser este. El estímulo aversivo es una fiesta aburrida, estamos en un lugar que no nos sentimos bien, estamos aburridos, y la conducta operante es irse de la fiesta. ¿Okay? El reforzador es no estar en la fiesta. ¿Qué va a pasar con esto en el futuro? Es decir, ¿cuál va a ser el efecto? Bueno, recuérdense que aquí estamos hablando de reforzamiento. A pesar de que estemos hablando de un estímulo aversivo, estamos hablando de reforzamiento negativo. Entonces, lo que va a pasar en el futuro es que debe aumentarse esta conducta. Irse de la fiesta. Aumenta la conducta de irse. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, que cada vez que esté en una fiesta aburrida, me iré. Esa sería la consecuencia de asociar el irse de la fiesta para poder escapar de ella. En este caso, estamos hablando de escape. Ahora vamos a poner un ejemplo de evitación, pero también con la misma fiesta. Fíjense que antes, en este caso, volvemos al esquema donde el estímulo discriminativo es lo primero que aparece. Y aquí todavía no estamos en la fiesta, sino que nos están invitando apenas. Puede ser por una llamada telefónica, una invitación por una llamada telefónica.
Bueno, entonces la conducta de evitación es dar una excusa. Estoy enfermo, tengo mucho trabajo, tengo que presentar un examen mañana y tengo que estudiar. ¿Ok? Cualquiera de esas conductas pudiese ser. La consecuencia, fíjense que es igual que la del escape, no estar en la fiesta. ¿Ok? Pero fíjense cuál es la diferencia fundamental. En la evitación, antes de que se presentara el estímulo aversivo, hicimos algo que hizo que no se presentara. En el escape, ya el estímulo aversivo se presentó, ya estamos en la fiesta. Y ahora hacemos algo, una conducta operante, que nos permite eliminar ese estímulo aversivo. En este caso, irse de la fiesta. En el caso del efecto, si estamos hablando del efecto, también estamos hablando aquí de reforzamiento. El reforzamiento aumenta la conducta y la conducta es dar una excusa. Así que esa es la conducta que va a aumentar, dar una excusa. Entonces el efecto es que aumenta la conducta de dar una excusa. ¿Y cómo se ve eso? En el futuro, cada vez que me inviten a una fiesta que yo considere que va a ser aburrida, daré una excusa. Muy bien, sigamos avanzando con otros conceptos. Una vez revisados los diferentes tipos de consecuencia, ahora vamos a preguntarnos por conductas que no se encuentran en el repertorio conductual. Porque ¿qué pasa? Vamos a suponer que estamos hablando de una conducta que el sujeto realiza y yo le doy un reforzador. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar. Ajá. Pero ¿cómo hago eso si el sujeto nunca hace la conducta? Es decir, para llevarte el reforzador tienes que hacer la conducta. Si escribes, yo te doy el reforzador. Ajá, pero ¿y si no sabes escribir? ¿Cómo te doy el reforzador si nunca vas a poder hacer la conducta? Bueno, una de las maneras de lograr generar nuevas conductas es a través del moldeamiento. La idea del moldeamiento es que podemos generar nuevas conductas o incluir nuevas conductas en el repertorio conductual. Fíjense estas dos imágenes que tenemos aquí. ¿Okay? Un elefante no tiene esta conducta en sus ambientes naturales. Pero fíjense lo que logran que el elefante haga: montarse en un lugar, cargar unos aros, con el otro pie mover el otro aro. Esto es una conducta que no es nada natural para el elefante, pero la aprende. Ahora, no fue que él la hizo una vez y se empezó a reforzar para que aumentara la conducta, ¿no? Eso nunca lo va a hacer él solo. ¿Cómo desarrollamos esta conducta nueva? Igual con el perro saltando la cerca, esta cerquita que está aquí. Y esos entrenamientos complejos que se le hacen a los perros. ¿Ok? A lo mejor él solo espontáneamente nunca va a saltar esta cerca. Entonces, ¿cómo logramos que él desarrolle esta conducta? Fíjense que algo parecido, y también trataré de dar un ejemplo, nos ocurre con los perritos cuando los queremos enseñar a hacer pupú. En un lugar, en un periódico, en un espacio. ¿Cómo logramos que lo haga en ese lugar? La gente a veces cree, bueno, pegándole, yo le restriego la cara en el lugar donde hace pupú, le pego el pupú en la cara y él entiende. O le regaño, mire, usted lo puede regañar 1000 veces, el perrito no entiende, el perrito no logra procesar su lenguaje. Pobrecito ese perrito que usted lastima, no le siga haciendo eso. ¿Okay? Hay maneras de generar esa conducta compleja y esa manera es el moldeamiento. Entonces, ¿qué consiste el moldeamiento? Vamos a empezarlo a explicar. Lo primero que debe, y es clave, por lo que se debe empezar, es con una conducta inicial. ¿Qué es una conducta inicial? Algo que el animal ya haga, que esté presente en el repertorio conductual, algo que él ya haga, y que tenga cierto parecido, puede ser por la forma o por la función, ¿verdad?, a la conducta meta. Se debe parecer un poco a la conducta meta. A lo mejor, por ejemplo, el perro no salta una cerca, pero a lo mejor los perros, cuando tú les quieres dar comida, le pones la comida hacia arriba, ellos tratan de brincar para que tú se las des. Bueno, a lo mejor ese pudiese ser la conducta inicial, es para poner un ejemplo, pues. Porque, bueno, se parece un poco, pues al fin y al cabo es saltar, por poner un ejemplo. Entonces, primero hay que entonces seleccionar, y eso es muy importante para poder generar el moldeamiento, la conducta inicial. Y lo otro que tenemos que tener claro es la conducta meta. ¿Qué es lo que queremos que el animal haga? Esta es la conducta meta. No empezamos por aquí, empezamos por una conducta inicial. Bueno, y esta es la conducta meta.
¿Cuál es la idea entonces del moldeamiento? La palabra nos suena un poquito a, bueno, moldear como una vasija, pudiese ser una manera de una metáfora que nos ayude a entender esto del moldeamiento. ¿Cómo moldeamos, cómo transformamos esta conducta inicial en la conducta meta? La vamos a ir como transformando, ¿ok? La vamos a ir variando, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo primero que vamos a hacer es que, fíjense, todas las conductas no son exactamente iguales. Nosotros podemos decir que el perrito va a saltar, ¿ok? O a lo mejor el elefante, a lo mejor lo primero que va a hacer es que pase un escalón, por ejemplo, que se monte en un escalón. Y, o sea, que tú lo llames para darle comida y hay un escalón y él pasa el escalón. Cada vez que haga eso, se le da un reforzador. Ay, no es igual a montarse aquí. Bueno, es verdad, pero tal vez se parece un poco. A lo mejor yo pudiese, después de poner el escalón, poner dos cositas de estas y al final poner un bote de comida. Y para él poder llegar a ese bote, a lo mejor si lo pusiéramos en una especie de rejas que no pudiese meterse por los lados y poner los dos botes, él tendría que montarse y caminar sobre esos dos botes, sobre estos barriles o botes o como los llamamos, como escalones, y poder llegar hasta el punto donde está la comida. A ver, eso se parece un poco a lo que va a tener que hacer después. Eso por poner un ejemplo. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Al comienzo, el sujeto no lo va a hacer perfecto. ¿Ok? Puede ser que solo logre una meta parcial. Es decir, a lo mejor, bueno, monta un pie nada más en el escalón. Bueno, si monta un pie en el escalón, bueno, se le da un premio. ¿Ok? Si monta los dos pies, se le da otro premio. Ya avanzó. Si monta los 4 pies, se le da otro premio. La idea es ir avanzando. Es decir, por eso se habla aquí de aproximaciones sucesivas a la conducta meta. O sea, partimos de la conducta inicial, cada vez que la hace la reforzamos, pero ¿cuál es la idea? Que de a medida que pase el tiempo, vamos a reforzar solo aquellas conductas que se parecen más a la conducta meta. Y las otras conductas que el sujeto realice, que tienen que ver con la conducta inicial, pero no se parecen tanto, las dejamos de reforzar. Es decir, pasan a extinción. Entonces, vamos a decir que ya logramos que el animalito ponga un pie sobre el escalón. Bueno, ya vamos a reforzarlo por hacer eso. Solo con que se aproxime, solo con que haga algo que hacía anteriormente, por lo cual lo reforzábamos, ya no le va a dar premio. Ahora montó los 2 pies. Bueno, ya no le damos al premio por montar un solo pie. Ahora le damos al premio por montar los 2 pies. Ya montó los 4 pies. Bueno, ya no le damos premio por montar los 2 pies. Ahora solo le damos premio por montar los 4 pies. Ahora camino hacia el siguiente escalón. Bueno, y así vamos. ¿Me explico? Reforzando el sujeto hasta llegar a la conducta meta. Una vez que ya hemos hecho eso, bueno, ahora tenemos que enseñarle a lo de los aros. Por lo menos una conducta compleja como esta puede llevarle al animal meses, años. ¿Ok? Igual al perro que tiene que, a lo mejor saltar esto no le lleva un año. Pero a los perros a veces los ponen a realizar una serie de circuitos complicados donde tienen que ir saltando cosas, moviéndose por un túnel, haciendo muchas cosas. Bueno, todo ese patrón puede desarrollarse en años, pasar mucho tiempo para que el animal lo logre hacer. ¿Okay? Y bueno, nosotros también los seres humanos tenemos conductas que son así, que puede llevarnos tiempo a aprender a hacerlas. Por lo menos montar bicicleta, lo más seguro es que usted en un solo día que practique no aprenda. O por ejemplo, leer y escribir, que son 2 conductas relacionadas al aula de clase. Son conductas que no las va a aprender en un solo momento, un solo día. ¿Okay? Y bueno, el otro elemento importante del moldeamiento que nos falta es el reforzamiento selectivo. Ya lo estábamos explicando un poco cuando hablábamos de que cuando pasa a la siguiente meta, se va a reforzar la conducta que más se parece y las otras no se refuerzan. Entonces hay un reforzamiento selectivo. Se selecciona la conducta que es más parecida a la meta y poco a poco el sujeto va avanzando por estas diferentes fases hasta lograr hacer la conducta meta. Esa es la idea del moldeamiento. Todos los entrenamientos con animales, circos, también entrenamientos que usted ve animales que salen en películas. Usted preguntará cómo le enseñaron a ese animal a hacer eso tan complejo, por lo menos esta que tenemos aquí, el elefante. Entonces a lo mejor le está dando vuelta a este aro. O sea, puede ser una conducta que uno se impresiona. Un perrito montando bicicleta, qué difícil, ¿no? Bueno, ¿cómo le enseñaron eso? Por moldeamiento. De hecho, si usted se fija, se va a dar cuenta, un delfín, por ejemplo, que está,
metido en una piscina. Fíjese que normalmente cuando él hace las conductas del espectáculo le dan un pescadito. Seguramente al elefante también le dan algo, ¿ves? Que lo refuerza por haber realizado bien la conducta. Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del perrito, cómo le podemos enseñar a un perrito a hacer pupú en un lugar sin tener que pegarle? Hablemos de eso. Bueno, lo primero que le aconsejo es que haga lo siguiente. Tenemos que partir de una conducta inicial. ¿Cuál va a ser esa conducta inicial que el sujeto ya hace? Bueno, cuando los perros les das comida, probablemente al poco tiempo hagan pupú. Y usted se va a dar cuenta que él asume cierta conducta, se encoge, normalmente se va a doblar un poco el cuerpo como si fuera a hacer pupú. Es algo que si usted está pendiente va a poder identificar. Póngale una correa o un collar que usted le permita, sin pegarle, jalarlo. Es decir, que usted lo permita moverlo, como cuando usted lo lleva paseando, y llevarlo. Cuando haga esa conducta, usted lo va a interrumpir y va a poder desplazarlo, ¿ok? Va a poder jalarlo, no le va a pegar, simplemente lo va a jalar. No lo va a regañar, simplemente lo va a jalar. Entonces, ¿qué va a hacer? Usted lo va a colocar en el espacio en donde usted quiere que haga pupú, ¿ok? Y va a dividir ese espacio. Lo mejor tal vez al comienzo, para que lo logre fácilmente, es que la mayoría del espacio esté permitido hacer pupú al comienzo. Es decir, podemos pasar una cinta métrica, o una cinta métrica no, mejor un tape. Un tape que divide el espacio, si es un rectángulo, lo divide en un lado A o un lado B. Y trate de que uno de los lados sea más grande, que es el lado donde está permitido al comienzo. Por lo menos vamos a suponer que es el lado izquierdo, ¿no? El lado izquierdo del cuarto puede hacer pupú y es el lado que ocupa a lo mejor el 70%. Entonces es probable que él lo haga de ese lado. Si no lo hace de ese lado, es decir, que se pone del otro lado y quiere hacer pupú, usted lo agarra por el collar, lo va a jalar, le interrumpe, no lo deja hacer pupú y lo va a poner en el otro lado sin pegarle y bueno, ahí sí lo deja quieto hasta que lo haga de ese lado. Cuando termine de hacer pupú, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a reforzar. Con los perros puede ser suficiente simplemente un cariño, así que hágale un cariño al perro. Y bueno, ya hicimos esa primera fase. Esto va a haber que repetirlo varias veces. Así que si usted quiere hacer esto, bueno, tiene que tener tiempo para ponerse con el perrito. Entonces, bueno, con el tiempo, le aseguro que probablemente va a tender a hacer pupú del lado en el que recibe el reforzador. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir moviendo el tape. Es decir, la demarcación o la raya que dividía el espacio, haciendo más pequeño el lado donde se puede hacer pupú. Entonces lo vamos moviendo un poco y lo seguimos reforzando, lo vamos moviendo un poco y siempre que se mantenga haciendo pupú de ese lado, le vamos a dar el reforzador. Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo, vamos a ir reduciendo el espacio en el que está permitido hacer pupú, hasta que vamos a llegar a un espacio pequeño, a lo mejor de 1 metro, de 2 metros, ¿verdad? En donde es donde él puede hacer pupú. Recuérdense que todo este proceso, cada vez que intente hacer pupú fuera del espacio demarcado, lo agarramos por la correa, lo llevamos al lugar donde está permitido hacer pupú. Y va a llegar a un punto en donde el sujeto va a hacer pupú, el perrito va a hacer pupú en el lugar donde está permitido. Eso sería como un ejemplo de moldeamiento aplicado a un perrito. Y bueno, así ya aprende que lo mejor para poder enseñarle a un perrito a hacer pupú no es revolcarle la cara en el lugar donde hace pupú. No, eso es maltrato animal. Fíjense que en el caso de los niños, cuando están aprendiendo a escribir, también ocurre un proceso de moldeamiento. Al comienzo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que seleccionar una conducta inicial. Dele el lápiz y deja que él raye y haga garabato. Esta es la fase de garabato. El niño va a empezar a hacer garabato, no va a tener control. Va a hacer patrones como este. Luego se le va a empezar a pedir que haga líneas, que haga rayitas, que haga círculos, que haga semicírculos. Entonces ya comienzan a hacer trazos separados, circulitos, rayitas. Pueden ser rayitas verticales, pero también podrían pedírsele que haga rayitas horizontales, o también podría pedírsele que hagan rayitos diagonales. Y si usted lo piensa, se va a dar cuenta que las letras están formadas de eso, de círculos y de palitos, bien sean diagonales, o bien sean horizontales, o bien sean verticales. ¿Okay? Entonces, aquí está practicando esos trazos por separado, hasta que luego va a llegar un momento en donde intenta reproducir las letras. Bueno, al comienzo le salen choretas,
Entonces recuerden, en cada una de estas fases usted lo va reforzando aquí, pero luego cuando ya empieza a hacer rollita, ya lo dejamos de reforzar por hacer garabato, ahora lo reforzamos por hacer rayitas, por hacer circulitos. Fíjense que al comienzo los circulitos no van a salir tan bien. Entonces, cuando los empieza a hacer más cerrados, al comienzo va a ser como una línea que no está del todo cerrada, bueno, se le da el reforzador. Pero ya cuando los empieza a hacer cerrados, ya no le vamos a dar el reforzador por hacer la línea no cerrada. Es decir, que vamos aplicando la idea del refuerzo selectivo y de ir aproximando la conducta a la conducta meta, hasta que ya estemos hablando de patrones que se parezcan a letras. Como vean, esto parece como una O, esto parece una A, ¿ya? E intentan reproducir las letras, ¿verdad? Y luego en otra fase vamos a pasar a la fase silábica, donde ya empezamos a combinar las letras, ¿ok? Y luego vamos a pasar a la fase silábica alfabética. En algunas sílabas ponen más de una letra, ¿ok? Bueno, y aquí empezamos a ver ploa, ¿eh? Hasta aquí llegamos a la etapa alfabética, en donde ya escriben utilizando todas las letras, pelota. ¿Ok? Aquí tenemos el proceso de escritura que se va desarrollando con el tiempo, incluso pasa con el habla. ¿Ok? La conducta inicial, ¿cuál es? El balbuceo. Los niños empiezan al comienzo a moverse, a hacer sonidos inarticulados. Luego los articulan más y empiezan ma, pa, la. Y las padres lo van reforzando con cariños, con sonrisas cuando hacen esas conductas. Y de repente a lo mejor un día combina bueno, dijo una palabra que al papá le va a gustar, o dijo ma, bueno, a lo mejor al comienzo no dice nada de eso, sino que hace un sonido ahí que se medio parece, y bueno, para los papás dijo papá y mamá. Bueno, pero como ellos lo refuerzan, están reforzando los sonidos que más se parecen a las palabras, el niño va a ir aprendiendo el lenguaje. Entonces el lenguaje también lo aprendemos, el lenguaje oral lo aprendemos por moldeamiento, así como el lenguaje escrito. La otra forma de formar una conducta compleja es a través del encadenamiento. ¿Qué es el encadenamiento? El encadenamiento consiste en poder formar esa conducta compleja a partir de la combinación de otras conductas más simples que ya figuran en el repertorio del individuo. La idea es que al hacer esto, tal como una cadena, cada conducta simple sería un eslabón de la cadena. Y entonces el asunto más importante sería no tanto las conductas individuales, sino cómo se enlazan entre sí. En este enlazamiento de las conductas, cada respuesta funcionaría como un estímulo discriminativo para realizar la siguiente conducta. Y a su vez, cada respuesta es la única consecuencia de la anterior. Es decir, que funcionaría como un reforzador. Ya logré esta, entonces bueno, esto es un reforzador y ahora se hace la siguiente y así va. Al final de la cadena se presentaría el reforzador final. Aquí tenemos en este dibujo un esquema que representa un poco lo que se va haciendo. Normalmente va a haber un estímulo discriminativo que señala la ocasión de hacer la primera conducta, se realiza la respuesta y luego que se realiza la respuesta, en vez de conseguir un reforzador, ocurren los estímulos discriminativos para la siguiente conducta y luego se realiza la respuesta. Y así vamos hasta lograr el reforzador final. Fíjense que esta forma de elaborar conductas complejas o de crear conductas complejas está muy vinculado a tareas en donde existen una serie de instrucciones que debemos cumplir para poder lograr el objetivo final. Como por ejemplo cuando elaboramos una torta. Bueno, hay unas instrucciones, o cualquier receta de cocina. Hay unas instrucciones que hay que seguir. Y lo más importante no es tanto que usted sepa batir el huevo, que usted sepa mezclar esta con esto, que usted agregue la mantequilla, sino en el momento en que lo hace. ¿Okay? Usted agarra primero, y echa los huevos, después los bate. Pero usted no puede agarrar y echar todas las cosas o batir primero y después es que va a poner los huevos. No. Hay un orden y si no respeta ese orden, lo que va a pasar al final es que la torta no va a quedar bien. Bueno, algo parecido ocurre también con el aprendizaje de la escritura, que ya lo estábamos mencionando. De hecho, me gustaría volver a la lámina anterior para que vean algo. Fíjense que ya cuando el sujeto ha logrado escribir las letras, lo que ahora toca es empezar a combinarlas.
cuando ya empieza en esta etapa silábica alfabética, en donde empieza a combinar consonantes y vocales para tratar de construir una palabra, puede ser que falte alguna, ya estamos hablando de un proceso de encadenamiento, no tanto de moldeamiento. Porque lo que estamos haciendo es combinando conductas individuales que ya se manejan hasta poder lograr la etapa alfabética, pelota. Volviendo a donde nos quedamos, entonces el moldeamiento y el encadenamiento son las maneras que tenemos de elaborar una conducta compleja. No solo basta entonces con reforzar la conducta, sino también tenemos que entender que parte de las conductas que están en nuestro repertorio conductual en algún momento se agregaron a ese repertorio mediante procesos de moldeamiento y de encadenamiento. Bueno, sigamos avanzando en otros conceptos que son importantes dentro del conductismo. También otro asunto que tenemos que tomar en cuenta es cuáles son las reglas que establecemos para poder entregar el reforzador y los estímulos discriminativos. Esas reglas están determinadas por lo que se suelen llamar programas de reforzamiento, relaciones que hay entre el inicio o culminación de estímulos discriminativos y reforzantes y las respuestas. ¿Qué pasa entonces? Sobre todo cuando estamos en las fases iniciales de un proceso de condicionamiento operante, lo natural es que cada vez que se realice la conducta, se entregue un reforzador o se entregue una consecuencia, en el caso que estamos hablando de castigo. Cuando eso ocurre, estamos hablando de un refuerzo continuo. Si cada vez que el estudiante hace una intervención usted le da una diapositiva, hay un refuerzo continuo. Ahora, en la vida diaria eso no es así. No siempre que hacemos la conducta vamos a obtener las consecuencias esperadas. A veces las obtienes, a veces no las obtienes. Entonces, el refuerzo en la vida real es más un refuerzo intermitente que continuo. Y el conductismo ha tratado de explicar cómo ocurre ese refuerzo intermitente. Sobre todo Skinner dedicó algunos de sus libros para hablar de este refuerzo intermitente y él es uno de los autores que propone esta diferenciación de programas de reforzamiento intermitente. Menciona en total 4 programas. Programas de intervalo, que son 2, fijo y variable, y los programas de razón, que también hay uno fijo y también hay otro variable. Como ya les explicaba, los programas intermitentes se parecen más a la cotidianidad. O sea que tratar de generar un programa de refuerzo intermitente nos ayuda a hacer a hacer que la conducta esté determinada por contingencias similares a las que ocurren en el mundo real. Ahora, esa no es la principal razón práctica. Ya como estamos en psicología de la educación, una materia teórico-práctica, y nos interesan las aplicaciones de la educación del conductismo, lo importante del asunto del refuerzo intermitente es sobre todo este segundo aspecto que menciona la lámina. ¿Okay? Los programas intermitentes van a generar mayor resistencia a la extinción. Y esto nos permite resolver un problema o un dilema que en algunas clases algunos estudiantes me han planteado. Bueno, profesor, yo quiero que el muchacho haga una serie de conductas y yo le empiezo a dar caritas felices o le empiezo a dar positivos, ok. Y bueno, aumenta la conducta, está bien. Ajá, profesor, pero ¿qué pasa entonces si yo suspendo el reforzador? Es decir, voy a tener que darle caritas felices, positivos o premios eternamente para que el muchacho quiera estudiar, para que el muchacho quiera hacer las tareas. ¿No le parece que eso no tiene mucho sentido? Estoy de acuerdo con ese planteamiento. Es decir, no podemos entonces plantear que para que los estudiantes hagan las conductas o para que un hijo, por ejemplo, haga ciertas conductas que se consideran que son las adecuadas, siempre le vamos a tener que dar un reforzador, siempre le vamos a tener que dar dinero o le vamos a tener que dar algún otro premio para que realice esas conductas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos lograr? Aquí lo clave es entonces cómo podemos lograr que la conducta se mantenga a pesar de que se suspenda el reforzamiento. Bueno, estableciendo programas de refuerzo intermitente. Porque ¿qué es lo que hace un programa de refuerzo intermitente? Que el sujeto va a recibir el reforzador solo en algunas ocasiones. En algunas ocasiones va a realizar la conducta y no va a recibir el reforzador.
De tal manera que los sujetos se van acostumbrando a que no siempre reciben el reforzamiento, ¿okay? Y tienen que irse también acostumbrando a seguir realizando la conducta, independientemente de que no reciban el reforzamiento. Como conclusión, una de las principales razones para trabajar con refuerzo intermitente en el conductismo aplicado es generar resistencia a la extinción y hacer que el sujeto siga realizando la conducta independientemente que se suspenda la estrategia de reforzamiento. Bueno, ahora pasemos a hablar de los diferentes programas de refuerzo intermitente. Una cosa importante, esto no se puede establecer en un primer momento. De tal manera que cuando trabajemos con programas de reforzamiento, entendamos que al comienzo, cuando queremos instaurar una conducta, va a haber una primera fase en donde entregamos el refuerzo de modo continuo. Y ya cuando en esa fase hemos logrado aumentar la conducta y establecerla como un hábito, debemos pasar luego a una segunda fase en donde entregamos el refuerzo de modo intermitente. Bien sea por intervalo o por razón, eso ya depende de otras cosas, depende de la conducta, depende del tipo de conducta que queramos establecer. Y también vamos a ver que va a haber otro orden, pronto lo vamos a explicar, que también hay que tomar en cuenta. Cuando ya hablemos de refuerzo intermitente, en una primera fase vamos a tener que establecer un programa fijo. Y luego más adelante, cuando sigamos avanzando en el programa de refuerzo, vamos a tener que establecer un programa variable. Bueno, pasemos a explicar los diferentes programas de refuerzo intermitente. Programa de reforzamiento simple de razón fija. ¿En qué consiste el programa de razón fija? La idea es que ya no le vamos a dar al sujeto un reforzador por cada conducta. Vamos a establecer cierto número de conductas fijo que el sujeto debe realizar para poder obtener el reforzador. Dice que aquí tenemos un ejemplo, ¿eh? Tenemos, el estímulo discriminativo sería el jefe, la conducta operante, vender artículo, o sea que se trata de un vendedor. Cuando vende 100 artículos se le da un bono. Fíjense que aquí no es solo por vender un artículo, por realizar una conducta, sino es por vender 100 artículos. Entonces estamos hablando de 100 conductas para obtener el bono. Por eso estamos hablando de una razón fija 100. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta. Todo programa de reforzamiento se representa siempre con las iniciales del programa, por lo menos razón fija RF. Cuando veamos razón variable RB, cuando intervalo fijo IF, intervalo variable IB. Y estas iniciales siempre van acompañados de un valor. Por lo menos aquí estamos hablando de 100. RF100 significa RF con un valor de 100. Y eso, traducido al ejemplo, significa que tienes que realizar 100 conductas para obtener un reforzador que sería el bono. ¿Qué va a pasar cuando establecemos este programa de reforzamiento? Fíjense que aquí tenemos este gráfico que nos muestra un poquito cómo funciona el patrón de conducta en los programas de reforzamiento. Vean que se van generando como unas especies de escaleras. ¿Ok? Aquí tenemos una subida, aquí se detiene un poco, sube la conducta y se detiene un poco, sube la conducta y se detiene un poco. ¿Qué se representan estas rayitas que tenemos aquí? Representan el momento en que se fue entregando el reforzador. Fíjense que como se entrega cada 100 conductas, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos esta rayita, cumplió el criterio 100, se entregó el reforzador. Cumplió el criterio 200, se entregó el reforzador. 300 y se entregó el reforzador. Fíjense que justamente que se entrega después del reforzador, hay como una especie de pausa, que es lo que se conoce como pausa de post-reforzamiento. Tras la obtención del reforzador se genera una pausa de post-reforzamiento, que dura un tiempo y luego se retoma el ritmo de respuesta, que es lo que se conoce como carrera de razón. De tal manera que así suelen generarse el patrón de conducta en los programas de razón fija. El sujeto cuando empieza, genera un patrón alto de respuesta y cuando ya logra una primera meta se detiene. Fíjense que si llevamos esto a la vida cotidiana, en algún momento puede usted haberle pasado algo similar y darse cuenta que a veces lo más difícil es empezar a realizar algo. Cuando lo empieza a realizar y uno agarra el ritmo y empieza a trabajar rápido, pero antes de que lo que empezamos a realizar tenemos como una pausa y tendemos a prolongar ese espacio de descanso en donde aún no comenzamos a realizar la conducta.
Bueno, entonces, en síntesis, el patrón del programa de razón fija, el patrón de conducta, es una carrera de razón en el momento en que comienza a realizarse la conducta, que va seguida de pausas por reforzamientos después de la entrega del reforzador. Ahora hablemos del programa de reforzamiento de razón variable. ¿Ok? Tal como en el programa de razón fija, la razón, los programas de razón en general dependen del número de conductos que realiza el sujeto y en función de ese número se obtiene el reforzador. Es decir, hay que determinar cierto número de conductas. Ahora, en la razón variable, el número de conductas que debe realizar el sujeto para obtener cada reforzador varía de reforzamiento en reforzamiento. Puede ser que en un primer momento tenía que realizar 2 conductas, luego tenía que realizar 8, luego tenía que realizar 6, luego tenía que realizar 4. ¿Para qué se hace esto? Para que el sujeto no pueda determinar o no puede saber cuántas conductas tiene que realizar. ¿Okay? Cuando el sujeto está en un programa de razón fija, pronto aprende a determinar cuántas conductas debe realizar. Sobre todo cuando estamos hablando de humanos, ya que muchas veces incluso eso se plantea verbalmente, como una regla verbal. Cuando se trabaja con razón variable, como parte del asunto es que el sujeto no sepa cuándo va a recibir el reforzador, en estos programas el criterio se tiende a manejar en humanos de modo sorpresa. Es decir, se le dice que se le va a entregar el reforzador en algún momento si sigue realizando la conducta, pero no se le dice cuántas conductas debe realizar en cada momento. Eso se mantiene en la incertidumbre o sorpresa, desconocido para el sujeto que se encuentra ante el programa. ¿Cómo sabemos entonces el valor del programa? Recuérdense, como ya les dije, los programas se representan con las iniciales, en este caso estamos hablando de un RB, y el valor del programa es el promedio de estos valores, es decir, de los diferentes números de conductas que deben realizar en cada caso. ¿Okay? Entonces se saca un promedio y se puede saber cuál es el valor del programa. Ejemplo, vamos a suponer que en este caso que se está planteando aquí, en la primera oportunidad realiza una conducta, obtiene el reforzador. Luego realiza 2 conductas y obtiene el reforzador. Luego realiza una conducta y obtiene el reforzador. Luego realiza 4 conductas y obtiene el reforzador. ¿Cómo determinamos el valor? Bueno, en este caso la suma del número de conductos da 8. Aquí tenemos todo, 8. Y hay que dividirlo entre el número de veces que fue entregado el reforzador, que fueron 4 veces, ¿okay? Como lo hemos visto aquí. 8 entre 4 da 2. Siendo el promedio 2, por lo que hablaríamos en este caso de un RB2. Ahora, analicemos un ejemplo donde se estuviese planteando un programa de razón variable. Aclaro algo, casi todos los juegos de azar son programas de razón variable. Por lo menos este famoso juego que hay en los casinos de la máquina tragamoneda es un juego que está programado, un programa de razón variable. El estímulo discriminativo sería la máquina tragamoneda. La conducta operante es introducir el dinero o la ficha, dependiendo del casino, y jalar la palanca. Y cuando se hace esto, puede que, de hecho la mayoría de las veces, no obtienes el reforzador, no te da el dinero, no te ganas el premio. Pero en algunos casos te lo gana. Entonces, por lo menos, así calculando, puede ser cada 1000 veces que apretes la palanca, puede salir tienes la posibilidad de que te salga el dinero. Ahora, no es que es cada 1000 veces contado, sino que es variable. Es decir, en promedio, como sale aquí, alguna vez se va a ocurrir al 900, otra vez se va a ocurrir al 800, otra vez se va a ocurrir al 600, otra vez se va a ocurrir al 400, otra va a ocurrir a la 500 vez. Pero si haces un promedio de todas esas veces en las que ocurre, entonces debería estar alrededor de 1000. Esa es más o menos la idea. ¿Okay? El sujeto entonces no puede saber cuándo va a ganarse el premio, de tal manera que la mejor forma de ganárselo es responder, responder y responder, que es lo que ocurre cuando vemos el gráfico. Los programas de razón variable generan una respuesta constante y alta, sin pausas de reforzamiento. El sujeto está siempre respondiendo y respondiendo. Será como lo que llaman una carrera de razón, una respuesta constante y alta. ¿Ok? De hecho, es el programa que da mayor cantidad de respuestas. Y es el programa, yo lo llamaría el programa más adictivo. ¿Qué quiero decir con más adictivo? El sujeto
bueno, aprieta la palanca y pierde. Pero siempre se va a preguntar, ajá, ¿y si gano la próxima? Y le vuelve a dar. Ajá, ¿y si gano la próxima? Y le vuelve a dar. ¿Y si gano la próxima? Y le vuelve a dar. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con la lotería, con el quino. Compré, no gané. Ajá, ¿y si gano la próxima? Y le vuelvo a dar. ¿Y si gano la próxima? Le vuelve a dar. ¿Ok? Entonces, el asunto en los programas de razón variable, o uno de los problemas que generan, es que son programas que generan adicción. Los juegos de azar, en general, son programas de razón variable, juegos de apuesta. Y bueno, usted a lo mejor, hasta usted puede conocer algún caso de personas que han perdido hasta casa apostando. Entonces, es un elemento importante a considerar del programa de razón variable. Claro, también pudiésemos usarlo en ámbitos educativos, por ejemplo, para las intervenciones. O sea, queremos que el estudiante participa y no siempre le vamos a dar el positivo. Al comienzo, cuando lo instauramos, como decíamos hace rato, pasamos un programa continuo. Cada vez que realice el programa el sujeto, le damos el reforzador. Luego pasamos a un programa de razón fija, se lo damos cada 3 conductas, cada 3 intervenciones, y luego le vamos a decir, mire, ya no va a recibir el reforzador todas las veces. Se le van a dar en algunos casos sí, en algunos casos no. Ahora, hablemos de los programas de reforzamiento de intervalo fijo, que entonces se van a escribir como IF. El programa de intervalo fijo son programas que están controlados por el tiempo, por eso se habla de intervalo. Ahora, podríamos, como están controlados por el tiempo, pensar que, bueno, en un programa de intervalo fijo es que cada cierto tiempo le vamos a dar el reforzador. Pero si le diéramos el reforzador así, el reforzador no dependería de la conducta, porque si es cada 5 minutos, bueno, se lo da cada 5 minutos independientemente de que realice la conducta. No funciona de ese modo. El programa de intervalo fijo consiste en que la primera respuesta, luego de transcurrir un intervalo fijo de tiempo, es el que recibe el reforzador. Es decir, si el intervalo, por ejemplo, fuera de 5 segundos, o de 5 minutos, o de 5 días, porque puede ser diferentes periodos del intervalo, la primera respuesta que se realice el sujeto recibe el reforzador. Ejemplo, vamos a suponer que empieza a transcurrir el tiempo, pasan los 5 minutos. Bueno, y sigue pasando el tiempo. A lo mejor el ratoncito que está metido en una caja de Skinner no va a dar la presión, no va a hacer la presión de palanca inmediatamente, sino que pasa 2 minutos, 3 minutos, ya van 8 minutos, pasa otro minuto más, 9, ¡clac!, le da la palanca. Esa primera respuesta obtuvo el reforzador. Ahora, si esa primera respuesta se realiza 1 minuto, después de haberse cumplido el intervalo, 30 segundos, 2 minutos, 10 minutos, eso no es relevante. Lo que sí hay que entender es que el sujeto, cuando está en una situación de obtener reforzadores, trata de obtener la mayor cantidad de reforzadores posible. Y la manera como obtenga la mayor cantidad de reforzadores es tratando de ajustarse el tiempo. Es decir, que apenas se cumplan los 5 minutos, dar la respuesta. Por eso es que, en líneas generales, lo que termina pasando con los programas de intervalo fijo es que los sujetos tratan de dar la respuesta inmediatamente después de que se cumple el tiempo estipulado. Fíjense que aquí tenemos un ejemplo de lo que pudiese estar pasando en un programa de intervalo fijo. Vamos a revisar. Fíjense que aquí está medido el tiempo en segundos. Aquí tendríamos 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Aquí tenemos las conductas que se van realizando y aquí tenemos los reforzadores que van obteniendo. Fíjense que aquí pasa 1 segundo, 2 segundos y a los 2 segundos realiza la primera conducta, ¿ok? Pero no obtiene el reforzador. ¿Por qué no obtiene el reforzador? Bueno, porque todavía no se ha cumplido el intervalo. Luego pasa el tiempo, realiza otra conducta, pero esa conducta tampoco tiene el reforzador. Fíjense que aquí realiza la conducta y obtiene el reforzador. O sea que esta conducta fue realizada luego de que se cumpliera el intervalo. El intervalo, como está señalado, fíjense que parece señalado, es de 5 segundos, ¿no? Aquí lo podemos contar, 4, 5. Entonces la primera conducta que el sujeto realizó obtuvo el reforzador. ¿Qué va a pasar? Que a partir de aquí se vuelve a prender un contador de tiempo en donde vuelven a transcurrir nuevamente 5 segundos. Fíjense que, por ejemplo, esta conducta que ocurre aquí no recibe reforzamiento porque ocurre antes del intervalo de 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿correcto?
Aquí tenemos el intervalo de 5 segundos, entonces se realizó en el segundo 4, no recibe reforzamiento. Pero aquí ya se cumplió el intervalo, pero fíjense que inmediatamente no se realiza la conducta. Pasan 1, 2, 3 segundos más y el sujeto realiza una conducta. Como es la primera conducta, después de cumplirse el intervalo, obtiene el reforzador. ¿Y qué va a pasar nuevamente? Se va a prender otra vez el contador de tiempo, 5 segundos más. Dice que aquí se realizan 2 conductas antes de que termine el intervalo, no obtiene el reforzador, pero aquí sí, junto con la culminación del intervalo, se realiza una conducta, una predicción perfecta del intervalo, y se obtiene el reforzador. Bueno, y se prende otro intervalo, se realizan conductas, antes de que culmine el intervalo no se obtiene el reforzador, y así va a seguir ocurriendo hasta que termine el experimento. Por eso que en este caso estamos hablando de un IF de 5 segundos. Ojo, aquí en los programas de intervalo no solo hay que especificar el número que representa el valor del programa, sino también hay que especificar la medida o la manera como se está midiendo el tiempo. Porque puede medirse en términos de minutos, en términos de segundos, en términos de días, en términos de semanas, en términos de meses, en términos de años. Por eso hay que especificarlo. ¿Okay? Bueno, un ejemplo de un programa de intervalo fijo, que además está relacionado con nuestro país, con nuestra idiosincrasia venezolana, pudiese ser este ejemplo que les coloco aquí. Fíjense que van a haber cosas o van a haber ciertas costumbres venezolanas que se realizan una vez al año y que en esas costumbres hay que realizar ciertas cosas, como por ejemplo tocar gaitas. Entonces tienes un grupo de gaitas y cuando ellos van a tocar las gaitas, no en cualquier época del año, se empiezan a tocar gaitas de octubre a diciembre aproximadamente. ¿Ok? Entonces, fuera de ese periodo, el sujeto o los músicos de gaita no sacan discos, no realizan conciertos, los realizan es en ese periodo. ¿Ok? Y si lo hacen, van a tener como el reforzador dinero por hacer los conciertos, por sacar los discos. ¿Ok? Si estamos hablando sin tomar en cuenta esos 3 meses, que es donde pueden realizar la conducta y obtener el reforzador, estaríamos hablando de un intervalo fijo de 9 meses. Muy bien, ahora revisemos el patrón de conducta que se generan en los intervalos, en los patrones de intervalo fijo. Fíjense lo que pasa. Miren el patrón. Fíjense que el patrón tiene una forma particular. ¿Ves? Esta forma particular es lo que se le llama forma de festón, y por eso se le dice que el patrón del intervalo fijo tiene una forma de festón. Se parece un poquito a la forma que tienen las cortinas. ¿Ok? Las cortinas en la parte superior, usted le va a ver esta forma de festón. ¿Qué representa este festón? Fíjense, como la vez pasada, en el caso de los otros gráficos, esta rayita representa cuando se dio el reforzador. ¿Okay? Cuando se dio el reforzador. ¿Lo ven? ¿Ok? Y entonces, la patrón de conducta, como lo vemos con esta forma de festón, ¿qué nos representa? Bueno, que al comienzo, luego de que se da el reforzador, casi no se da respuesta. Pero a medida que nos vamos acercando al cumplimiento del intervalo, el sujeto empieza a responder, sube el patrón de conducta y obtiene el reforzador. Y después se vuelve a quedar quieto. Y empieza a quedarse quieto, pero luego a partir de cierto tiempo empieza a responder, obtiene el reforzador y se vuelve a quedar quieto. De tal manera que la tasa de respuesta aumenta a medida que se aproxima la disponibilidad de reforzador. Esto indica que los sujetos, incluso los animales, se ha comprobado, como los ratoncitos, pueden tener cierta forma de, vamos a decir, de controlar o de medir el tiempo, cierta forma natural de medir el tiempo, porque si no, no pudiesen ajustarse a estos intervalos. Y bueno, esta conducta de festón nosotros la podemos ver en nuestra vida diaria. Es muy común, por ejemplo, cuando estudiamos o cuando tenemos un plazo y tenemos que cumplir con ciertas conductas antes de que se culmine un plazo. Como por ejemplo, imagínense que usted tenga un examen. ¿Ok? Entonces usted le dijeron que el examen es dentro de 15 días. ¿Qué es lo más seguro que sea su patrón de conducta? Algo parecido a una conducta de festón. Al comienzo, usted le dicen el examen dentro de 15 días. Ay, al comienzo no estudia nada. Pasan 5 días, a lo mejor ni agarraba el libro para ver qué trata el examen. Y dice, ay, todavía que no me queda tiempo, todavía me queda tiempo. A lo mejor cuando ya vaya por la mitad,
Tal vez empieza a ver, bueno, vamos a ver de qué trata el examen, vamos a hojear, ¿verdad? Si usted es una persona estudiosa, tal vez luego de esa mitad empiece a revisar, empiece a estudiar progresivamente, pero muchos van a seguir normal, sin pararle al examen. Van a agarrar y casi que el último día, ay, cuando me queden 3 días para la evaluación, o incluso cuando me quede un solo día, bueno, me fajo a estudiar. Bueno, en el mejor de los casos, que usted es una persona que estudia, que es estudiosa. ¿Ok? O sea, eso de dejar de las cosas para última hora y postergar las cosas para última hora, bueno, eso es parte del patrón del intervalo fijo. ¿Ok? O sea, que cada vez que usted hace eso, usted sabe que usted está funcionando bajo un programa de reforzamiento de intervalo fijo, en donde tenemos una conducta de Festón. Ahora vamos a explicar el programa de reforzamiento de intervalo variable. El programa de intervalo variable se parece mucho al programa de intervalo fijo en cómo se van realizando las conductas y se van entregando los reforzadores en función del tiempo. La idea es que luego de que culmina el intervalo, la primera respuesta que se realiza obtiene el reforzador, al igual que el intervalo fijo. Lo que sí cambia es que ese intervalo, ese tiempo que se cuenta, varía de reforzador a reforzador. Y el valor del programa es determinado por el promedio de los diferentes intervalos. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el primer reforzador o el primer intervalo era de 2 minutos. Se realiza la primera respuesta que se realice luego de los 2 minutos va a obtener el reforzador. Luego que se hace eso, se prendería o se activaría el segundo intervalo de 7 minutos. Y cuando transcurran los 7 minutos, en la primera conducta que se realice va a obtener el reforzador. Luego se activaría el tercer intervalo de 4 minutos. Y la primera conducta que se realice, después de que transcurran los 4 minutos, obtiene el reforzador. Y por último, se activaría el cuarto intervalo de 5 minutos. Igual, cuando termine el intervalo, la primera conducta que se realice obtiene el reforzador. Ojo, fíjense que esto no va creciendo, o sea que esto va variando. Primero puede 2, 7, después vuelve a bajar, después vuelve a subir. Es como, esto normalmente funciona en los programas al azar, es decir, cuánto va a durar el intervalo, se programa al azar y hay una computadora que hace que mantenga el programa alrededor de los 4,5, que sería el valor de este programa, porque bueno, fíjense, si sumamos los diferentes intervalos, esto da 18, luego hay que dividirlo entre el número de intervalos que hubo, o pudiésemos decir también entre el número de reforzadores que se entregó, que fueron 4, y esto da un valor de 4,5. Entonces los programas ya están determinados por computadora para que distribuyan los intervalos que varían alrededor de 4,5, es decir, que se mantenga el promedio en torno a este valor. Ok, fíjense que aquí también la misma idea es que el sujeto no sepa cuándo le van a entregar el reforzador, así como pasaba en el programa de razón variable. Y por eso es que cuando se trabaja con humanos, un programa de intervalo variable, no se le dice al sujeto ninguna regla. Mira, vas a recibir el reforzador cada cierto tiempo, cada cuantas cosas que vendas, cada cuantas conductas que hagas, eso no se dice. Se deja a la incertidumbre para que cuando el sujeto no sepa, la mejor opción que tiene es responder, responder y responder. Bueno, fíjense, de hecho, este mismo ejemplo de 4,5, un RIB de 4,5 lo tenemos analizado en este esquema donde se va viendo cómo fueron realizándose las respuestas y cómo fueron entregando los reforzadores. Fíjense que el primer intervalo es de 2 minutos, aquí tenemos los 2 minutos. Fíjense que en este intervalo, en el minuto 1 se realiza una respuesta, pero como todavía no ha culminado el intervalo, no se obtiene el reforzador. La primera respuesta que se realiza es, después de transcurrido los 2 minutos, es esta que está aquí. Al minuto, estaríamos hablando del minuto 4. Bueno, obtiene el reforzador. Y se activa el segundo intervalo, que es de 7. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Fíjense que en el medio del intervalo se realizan 2 conductas, esta que está aquí y esta que está aquí. Ninguno obtiene reforzador porque aún no se ha culminado el intervalo. Pero luego, fíjense que transcurren 3 minutos más del intervalo, estaríamos hablando de los 5 minutos más 3 minutos más, que serían
8 minutos, bueno, y es que se realiza la primera conducta luego de haber transcurrido el segundo intervalo, y esta se obtiene el reforzador. Y se activa el tercer intervalo, que es de 4. 1, 2, 3 y 4. Fíjense que en este intervalo se realiza esta conducta antes de que culmine el intervalo, no tiene reforzador, pero justo cuando se llega al minuto 4, el sujeto realizaría una conducta, obtiene el reforzador. ¿Ve? Y se activa el último intervalo, ¿no? Que sería el intervalo de 5 minutos. Fíjense que en este primer minuto realiza una conducta, pero todavía no ha culminado el intervalo, no obtiene reforzador. Luego lo realiza 1, 2, 3. En el minuto 3 realiza otra conducta, tampoco obtiene reforzador, no ha culminado el intervalo. En el minuto 4 realiza otra conducta, y aquí es que se culminó el intervalo, a los 5 minutos. Luego de esta culminación, la primera conducta que se realiza obtiene el reforzador. Ahora pongamos un ejemplo de un programa de intervalo variable, que pudiese ser de 1, de un mes, en este caso. Por cierto, cualquiera que quiere montar un negocio de restaurante pudiese utilizar esto como una manera de mantener la conducta de sus mesoneros, que sea eficiente y que brinden una buena atención al cliente. ¿Qué se le pudiese decir al mesonero? Que cada cierto tiempo al restaurante van a llegar algunas personas incógnitas. Ellos no van a saber quiénes son. Recuerden, en los programas de intervalo variable no se dice a la persona la información de cuándo van a ser evaluados, y que van a sentarse en la mesa como un cliente más, van a pedir una comida, van a comer en el restaurante y los van a evaluar, ¿ok? Y que esto va a ocurrir todos los meses, pero no se le dice cuándo. Es decir, el promedio es de un mes, en promedio. Pero esto puede ocurrir en el día 20, en el día 3, en el día 5, en el día 15. Puede ocurrir cualquier momento del mes. Probablemente se calcule en azar por sorteo a quién le toca ser evaluado. O bueno, pudiese ser que eso se vaya alternando, porque ya evaluaste este, te interesa evaluar al otro. Pero eso sí, el día del mes que lo va a evaluar se haga por sorteo. ¿Okay? Entonces, bueno, de ese modo, ¿cuál sería lo más razonable para estos mesoneros? ¿Cuál sería su conducta más razonable? Bueno, si cualquiera de mis clientes podría ser una persona que me está evaluando, lo más razonable es que los atienda a todos bien. Y eso es lo que suele pasar con el patrón del intervalo variable. Se genera una tasa de respuesta constante, tratar a todo el mundo igual. Claro, no genera a lo mejor una frecuencia muy alta de respuesta, ¿ok? Sobre todo para algunos patrones de conducta pudiese ser preferible entonces, cuando se quiere que el sujeto responda mucho rápido, ¿verdad? Pudiese ser preferible trabajar con un programa de razón variable. El programa de intervalo variable lo que nos genera es una tasa de respuesta constante, ¿okay? Que siempre esté respondiendo bien, pero no rápida, no implica velocidad. Otra cosa importante o curioso de este ejemplo es, fíjense cómo está planteada aquí la conducta operante. Realmente aquí la conducta operante es compleja. Habría que definir varios criterios para evaluar lo que vamos a llamar atención al cliente, una buena atención al cliente. A mí se me ocurrió poner aquí 3 criterios, que probablemente habría que hacer como una especie de encuesta e instrumento en donde los evaluadores tendrían que determinar la rapidez con la que lo atendió, la precisión, si le trajo las cosas que le pidió tal cual como las pidió, y que sea cortés o la cortesía, ¿ok? Serían 3 criterios que yo podría hacer más dependiendo del dueño del restaurante. Eso se establecería antes de instaurar el programa conductual. Y bueno, no suele haber pausas de posreforzamiento en los programas de intervalo variable. Se genera, como les decía, una tasa constante, no alta, sin pausas sin pausas de posreforzamiento. Y ojo, este programa de intervalo variable, a pesar de que no genera una tasa de respuesta alta, bueno, tú pudieses decir, bueno, entonces para eso siempre trabajo con el programa de razón variable. Bueno, pero la ventaja del programa de intervalo variable es que es el programa que genera mayor resistencia a la extinción. Bueno, aquí tenemos todos los programas, ¿sí? Un poco para comparar sus diferentes patrones y los que generan mayor cantidad de respuestas. Fíjense que aquí tenemos el programa de razón variable, es el que genera mayor cantidad de respuestas, y el programa de razón fija. Entonces, los programas de razón son los que nos van a generar mayor cantidad de respuestas, más los variables que el fijo. Igual pasa aquí, fíjense.
el programa de intervalo variable genera mayor cantidad de respuestas que el intervalo fijo, pero ambos generan menos respuestas que los programas de razón. Así que de esta gráfica podemos sacar varias conclusiones. Lo primero es que los programas de razón son los programas que generan mayor cantidad de respuestas en comparación con los programas de intervalo. Y siempre un programa variable va a generar mayor respuesta que un programa fijo. Por eso conviene pasarlo después a los programas variables. ¿Okay? Además de que los programas variables suelen generar mayor resistencia a la extinción y una tasa continua de respuesta. Fíjense que ni la razón fija ni el intervalo fijo generan una tasa continua de respuesta. Aquí como una escalera que se va deteniendo, pausas de reforzamiento, y en el intervalo fijo también se dan pausas de reforzamiento incluso más acentuados, que es lo que genera el patrón de Festón. Bueno, sigamos hablando de los programas de reforzamiento. Otro elemento que pueden tener los programas de reforzamiento es el que se conoce como DL o disponibilidad limitada. Puede pasar también que además del programa de reforzamiento se establezca un tiempo en el que va a estar disponible el reforzador y si este no se consume, se retira y se pierde. Esto se suele considerar como una contingencia agregada y suele usarse mucho en los programas de intervalos, entre los que más se suele usar, pero también se puede usar en cualquier programa. Si nos vamos al ejemplo de la cajita de Skinner, puede ser que el compartimiento donde está la comida se programa para que se abra solo 2 o 3 segundos. Voy a poner 2 o 3 segundos. Bueno, el sujeto puede comer, pero puede comer solo en ese tiempo. Y luego cuando termine ese tiempo, se cierra el compartimiento y para obtener nuevamente el compartimiento tiene que volver a realizar la conducta. Entonces eso sería un programa con disponibilidad limitada. Sigamos entonces con los programas de reforzamiento. ¿Qué pasa? Ya hablamos de los programas principales, pero hay otros programas que son los programas de reforzamiento diferencial que también son muy importantes entenderlos porque tienen muchas aplicaciones prácticas. Estos programas en particular nos pueden ayudar a trabajar conductas que queremos que disminuyan con el reforzamiento. Esto puede parecernos un poco extraño porque ya dijimos que el reforzamiento es el estímulo que aumenta la probabilidad de que se repita la conducta. ¿Cómo vamos a hacer entonces que una conducta disminuya con el reforzamiento? Parece un poco extraño, pero los programas de reforzamiento diferencial logran eso. Y de hecho, por eso para Skinner son tan importantes. Porque para Skinner, les menciono esto de una vez, antes de que lleguemos a la parte aplicada del conductismo en el aula de clase. Para Skinner es importante que reforcemos en vez de castigar. Y en los programas de reforzamiento diferencial nos permiten disminuir conductas sin tener que castigarlas. O sea, para Skinner el castigo debe ser un último recurso. Y para lograr esto, esta idea, y es en lo que se basa el programa de reforzamiento diferencial, ¿okay? Para lograr esto hay una idea principal que plantea Skinner, ¿okay? Que cuando tenemos una conducta que es negativa, en vez de fijarnos en ella, debemos fijarnos en las otras cosas que hace el sujeto, que sí consideramos positivas, y reforzar esas. ¿Por qué cuando hagamos esto disminuimos la otra conducta? Bueno, porque si reforzamos las conductas positivas, estas van a aumentar en frecuencia. El sujeto va a gastar más tiempo haciendo esas conductas positivas. De tal manera que le quedará menos tiempo para realizar la conducta que queremos reducir. Entonces, sí es posible reducir una conducta reforzando otras conductas, ¿ok? O aplicando en líneas generales, aplicando el reforzamiento diferencial. Bueno, entonces, ¿en qué consiste un programa de reforzamiento diferencial? En el programa de reforzamiento diferencial hay una diferencia en la probabilidad de reforzamiento dependiendo de algún aspecto de la respuesta. Lo que se debe trabajar más es con la tasa de respuesta, el reforzamiento de tasas de respuesta. Una de las formas de hacer el programa de reforzamiento diferencial es hacer un reforzamiento diferencial de tasas bajas. Tú puedes lograr que el sujeto reciba el reforzador solo si mantiene una tasa baja en la conducta. Ojo, este programa nos sirve cuando queremos mantener una conducta con una frecuencia baja, pero no importa eliminarla del todo. O sea, por lo menos no nos importa tanto que el niño vea televisión. El problema está en que lo vea en exceso. No nos importa tanto que juegue videojuegos. El problema está que lo haga en exceso. Y así sucesivamente. Entonces, el sujeto recibe el reforzador mientras mantenga la conducta a un nivel bajo.
Es decir, que la conducta no exceda la tasa de respuesta esperada, un valor preestablecido. Para hacer esto se puede hacer de dos maneras. Una primera forma, y que es la forma que más se usa en la práctica, es establecer un número máximo de conductas en un intervalo de tiempo que se pueden realizar para obtener el reforzador. Por ejemplo, en un contexto de terapia, se le podría pedir al sujeto que tiene que fumar menos de 2 cigarrillos diarios. Si fuma menos de 2 cigarrillos diarios, puede ir a la playa. Ese sería el reforzador que él mismo se puso. Y ojo, menos de 2 cigarrillos diarios también estará en función de su consumo. Si es una persona que consume por lo menos 10 cigarrillos diarios, o sea, le pudiera pedir a lo mejor que fume 8, que fume 6. Bueno, en este caso se le pidió menos de 2 cigarrillos diarios, por lo tanto estamos pidiendo que el reforzamiento diferencial esté por debajo de 2 conductas. Claro, con esto no vamos a lograr eliminar el fumar, simplemente lo vamos a reducir. Así que si quisiéramos eliminarlo del todo, después tuviésemos que pasar este programa a otro programa distinto. Bueno, pero esa es una de las maneras, a modo de ejemplo, de establecer un programa de reforzamiento diferencial de tasas bajas. La otra manera es establecer un intervalo que debe ocurrir entre respuestas. Debe ser mayor a un valor preestablecido. Y además se suele usar disponibilidad limitada del reforzador. Por ejemplo, en este caso tenemos que la mamá es el estímulo discriminativo. La conducta operante es ver TV luego de 2 horas sin verla. Es decir, tiene que pasar por lo menos 2 horas sin ver televisión. Y luego es que puede realizar la conducta de ver TV. Si lo logra hacer de esa manera, va a obtener como reforzador un chocolate. Esa sería otra manera. En este caso, entonces, lo que tenemos que fijarnos es del tiempo entre respuestas. Claro que eso implicaría medir y estar constantemente cronometrando al sujeto cuánto tiempo pasa sin realizar la conducta que se quiere reducir. Por eso es que en los contextos prácticos es más fácil la primera opción de fijar un número máximo de conductas en un intervalo de tiempo. Otra cosa importante que ya se me pasaba. Con respecto a la disponibilidad limitada, por lo menos en estos casos en particulares, lo que se delimitaría en todo caso sería la conducta operante, que es ver TV. No tanto el reforzamiento como tal, que es la entrega del chocolate. Habría que no solo decir que puede ver TV luego de 2 horas sin verla, sino cuando va a ver TV, limitar la conducta de ver TV a por lo menos puede ser 1 hora o 45 minutos. Se me ocurre que puede ser 1 hora, pues. Eso sería una forma de disponibilidad limitada particular, ya que propiamente no se está limitando el reforzador, sino que se estaría limitando la conducta que queremos reducir. Pero en líneas generales, en el RDB, lo que se suele limitar es la conducta que queremos reducir. Otra forma de programa de reforzamiento diferencial es ahora reforzar tasas altas. Y claro que esto se hace para poder hacer que la conducta se realice con mayor frecuencia. Lo contrario al de tasas bajas. Y es similar al anterior, solo que en él se refuerza una TIRS menor a un valor determinado. Un tiempo entre respuestas es lo que significa TIRS. Tiempo entre respuestas. Entonces debe realizar la conducta en un tiempo menor a tanto. Vamos a suponer que si te metes en 2 segundos en una página de internet, antes de 1 minuto en una página en internet otra vez, te permiten dar una opción, te permiten obtener una opción que sirve de premio. Eso pudiese ser un reforzamiento diferencial de tasas altas. O por ejemplo, esto que tenemos aquí. Fíjense que la mamá es el estímulo discriminativo. Y cada vez que limpia el cuarto en menos de 3 días, recibe un dulce. Entonces estaremos hablando de un reforzamiento diferencial de tasas altas. Otro programa de reforzamiento diferencial es el programa de reforzamiento diferencial de otra respuesta, también conocido como RDO. Básicamente, el reforzamiento diferencial de otra respuesta consiste en reforzar otras conductas distintas a la que se quiere eliminar, con el fin de que al reforzar esas otras conductas, estas aumenten en frecuencia y por lo tanto se disminuya esa conducta que queremos reducir o eliminar.
Hay dos maneras de establecer el reforzamiento diferencial de otra respuesta o RDO. La primera manera es descontinuar el reforzamiento para la respuesta original, es decir, colocarla en extinción. Debe haber algún reforzador que mantiene esa conducta. Y especificando otras incompatibles y reforzándolas. Eso se conoce como reforzamiento diferencial de conductas incompatibles. A ver, una manera muy sencilla de mostrar el reforzamiento diferencial de conductas incompatibles sería, por ejemplo, un estudiante que se para constantemente de su pupitre mientras se está dando la clase, y eso perturba el orden de la clase. Una solución que suelen tomar los maestras es castigarlo. Puede ser a lo mejor con un regaño, ¿verdad? O con otro tipo de sanción. ¿Qué es lo que propone el reforzamiento diferencial de otra conducta o de conductas incompatibles, en este caso en particular? Que en vez de fijarnos en lo que está haciendo mal, vamos a reforzarlo por hacer las cosas bien. Entonces, ¿cuál sería la conducta incompatible con estar parado dando vueltas? Sentarse. Entonces lo vamos a reforzar cada vez que permanezca. Vamos a poner un ejemplo, pudiese ser 40 minutos sentado, va a recibir un reforzador. A ver, pongamos un ejemplo un poco más complejo. En este caso, la mamá es el estímulo discriminativo y van a reforzarse la conducta de jugar fútbol, de hacer la tarea, de jugar en el parque. Eso le va a permitir ganarse un positivo que luego puede cambiar por algún premio, pudiese ser un viaje, o ese positivo al final, si los acumula, pudiese, no sé, ganar dinero, se me ocurre. Fíjense que aquí estaríamos reforzando varias conductas incompatibles, no una sola. Eso es posible, ok, podemos reforzar 1, 2, 3 o 4 conductas incompatibles, pero la única que no recibe reforzador es ver televisión, que es la que queremos reducir. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, que el sujeto, al verse reforzado por jugar fútbol, por hacer la tarea, por jugar en el parque, va a realizar estas conductas con más frecuencia, y ver televisión no recibe ningún reforzador, no recibe positivo. La idea es que esta conducta la vaya reduciendo poco a poco. La otra forma de establecer el reforzamiento diferencial de otras conductas, RDO, es especificar un periodo de tiempo en que no debe ocurrir la respuesta original, y si así sucede, otorgar el reforzador. Esta forma se conoce como entrenamiento de omisión. Y aquí la diferencia clave con el reforzamiento diferencial de conductas incompatibles es que no se establece qué otra conducta debe realizar el sujeto. Lo importante es que pase un tiempo en el que no ocurra la respuesta que deseamos eliminar. Ahora, ¿qué está haciendo el sujeto mientras no es controlado? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de entrenamiento de omisión. La mamá, el estímulo discriminativo. La conducta operante, 1 hora sin decir grosería, y a cambio de eso recibe un positivo. Bueno, entonces la idea de esto es que va a hacer que con el tiempo el decir grosería disminuya. Claro que van a aumentar, como está reforzándose, van a aumentar otras conductas que el sujeto realiza mientras no dice groserías. ¿Ok? Eso es importante que lo entendamos. Hay que decir otra cosa. Este programa puede confundirse un poco con el programa de reforzamiento diferencial de tasas bajas que explicamos unas láminas anteriormente. Se puede confundir porque en ambos casos se pasa un tiempo sin realizar la conducta operante. En el de tasas bajas también pasa un tiempo sin realizar la conducta operante. Así que tienen cierto parecido. Me ha pasado que, bueno, con estudiantes anteriores no entienden muy bien la diferencia entre los dos. Así que se las explico. La diferencia fundamental está en que en el entrenamiento de omisión te dan el reforzador por no realizar la conducta operante, la conducta que queremos reducir, por no decir grosería, es que recibe el positivo. Si estuviéramos en un reforzamiento diferencial de tasas bajas, se daría el positivo luego de pasar un tiempo sin realizar la conducta, sin decir grosería, por lo menos pudiese ser 1 hora, pero luego dice la grosería y se le da el positivo, porque pasó un tiempo sin realizar la conducta, luego cuando la realiza se le da el positivo, lo hizo una tasa baja. Claro que en este caso no tendría mucho sentido reforzar el decir grosería, o sea que no nos serviría para este ejemplo. Pero en el caso anterior, donde hablamos de la televisión, de ver televisión, fíjense que el sujeto pasaba
creo que eran 2 horas sin ver televisión, si mal no recuerdo, y luego cuando veía televisión se le daba el reforzamiento, ¿ok? Porque había pasado un tiempo, o sea, redujo la frecuencia con que lo hace. Por eso, si usáramos el entrenamiento de omisión en aquel ejemplo, le daríamos el reforzador cuando terminaran las 2 horas sin ver televisión. Volviendo a hacer la comparación y sintetizando, en el de tasa baja le damos el reforzador cuando realice la conducta que queremos eliminar a una tasa baja, pero la debe realizar. En el entrenamiento de omisión le damos el reforzador por no realizar la conducta. Claro que cuando no realiza la conducta está haciendo otras cosas, pero en este caso no lo estamos controlando. Bueno, ahora cambiemos un poquito de tema y pasemos a otro concepto importante de la teoría del condicionamiento instrumental o del condicionamiento operante. Una pregunta que ha sido importante en las conceptualizaciones del refuerzo del castigo es por qué el refuerzo y el castigo refuerzan y castigan. Es decir, ¿qué es lo que los hace reforzador a un estímulo? ¿Qué es lo que hace que un estímulo sea un castigo? Algunas teorías trataron de determinar esto en función de cierta predeterminación biológica que existe para que algunos estímulos sean refuerzos y para que algunos estímulos sean castigos. Por el contrario, la teoría del refuerzo del castigo de Preman no se mete en ese problema y trata de determinar lo que es un refuerzo y un castigo de forma totalmente conductual. Y además esto la estamos trabajando, no, hay otras teorías del refuerzo y el castigo, pero esta en particular me interesa trabajarla porque tiene aplicaciones importantes al área de la educación. Así que vamos a empezar a estudiarla. Para estudiarla yo he decidido, por razones pedagógicas, dividir la teoría en 3 ideas importantes. Ok. La teoría, lo primero que va a decir es que el sujeto, cuando se encuentra en su ambiente, tiene ciertas preferencias conductuales particulares. Es decir, hay ciertas cosas que prefiere hacer. Si tú lo dejas hacer las cosas de modo libre, o sea, si no le pones ninguna restricción y puedes hacer lo que tú quieras, bueno, va a haber ciertas cosas que prefiere hacer. Habría que observar esas cosas que prefiere hacer. Y las que gasta más tiempo haciéndolas, bueno, son las que prefiere, pues. Y eso permitiría establecer una especie de jerarquía de preferencias conductuales. Entendamos que esa jerarquía va a ser particular y lo que prefiere hacer una persona puede ser muy distinto a lo que prefiere hacer otra persona. Como por ejemplo en este caso, tenemos el niño 1 y cuando vemos lo que prefiere hacer, lo que más prefiere este niño es jugar videojuegos. Luego prefiere ver TV, luego comer helado, luego jugar fútbol, luego hacer la tarea y luego limpiar el cuarto. Pero por lo menos este segundo niño, fíjense cómo organiza las actividades muy distintas. Lo primero que prefiere hacer es montar bicicleta, que ni siquiera aparece aquí. Luego jugar fútbol, que está en segunda opción aquí, pero aquí está en cuarta. Luego comer helado, esta sí tiene igual preferencia en la jerarquía. Pero fíjense que este niño prefiere limpiar el cuarto a hacer la tarea, mientras que el otro prefería hacer la tarea a limpiar el cuarto. Entendamos que esto pasa con todas las personas. Y cuando tenemos un bojote de niños en un salón de clase, tenemos niños que cada quien tiene jerarquía de preferencias conductuales particulares. Todo reforzador puede ser entendido en términos de preferencia conductual. Es decir, cuando decimos que el helado es un estímulo, bueno, y es lo que refuerza, bueno, tenemos que entender que lo que refuerza no es el helado en sí mismo, sino comérselo. ¿Ok? La conducta de comérselo. Y así podemos plantear con cualquier reforzador. Entonces, los reforzadores realmente refuerzan por las conductas consumatorias a las que se refieren, es decir, cómo utilizamos ese reforzador. Entonces, con cada sujeto vamos a tener una jerarquía de preferencias particular. Esa es la primera idea de la teoría de Preman. La segunda idea, y tal vez la idea más importante, tiene que ver con qué determina que algo sea un reforzador y qué determina que algo sea un castigo. Lo primero que hay que determinar en la jerarquía es cuál es la conducta operante y cuál es la consecuencia en la jerarquía. Vamos a poner que la conducta operante en este caso es hacer la tarea. ¿Qué va a ser un reforzador de hacer la tarea? Los reforzadores van a hacer todas las actividades o todas las conductas que se encuentran por encima en la jerarquía de preferencias conductuales. Y todas las conductas que se encuentran por debajo en la jerarquía de preferencias conductuales serán un castigo. ¿Okay? Si por lo menos aquí estaríamos hablando de hacer la tarea,
Fíjense que aquí hacer la tarea está de último en la jerarquía de preferencias conductuales. Entonces, todas las actividades que se encuentran por encima en la jerarquía de preferencias conductuales pueden ser un reforzador. Incluso limpiar el cuarto. Ya van a ver que hay algunos casos en donde puede parecernos un poquito extraño cómo algo puede ser un reforzador, pero eso depende del caso. Ya vamos a ver entre las ideas de Prema que eso está estipulado. La posibilidad de que incluso algo que no nos parezca un reforzador puede serlo en algunos momentos, y sobre todo aquí, ¿ok? Que limpiar el cuarto está por encima, en este niño en particular, hacer la tarea. Es más, le voy a decir algo, alguien que sea muy ordenado, limpiar las cosas puede ser un gran reforzador. Usted puede tener personas que le encanta limpiar. Entonces, no asuma que porque a usted no le gusta, a otras personas no le va a gustar. Van a haber cosas que usted odia y a otras personas le encantan. Van a haber niños que le encanta la educación física y van a haber niños que odian la educación física. El hecho es que lo que sea un reforzador o lo que sea un castigo depende de la posición de la conducta operante y de la consecuencia en la jerarquía. Todas las conductas que están por encima de la conducta operante en la jerarquía son reforzadores. Todas las conductas que están por debajo de la conducta operante en la jerarquía son castigos. Bueno, por eso les planteo esta caricatura, ¿verdad? Para que entendamos esta idea que venimos planteando. Fíjense que en la caricatura, bueno, véanla por un momento, no se las explico. En la caricatura tenemos dos estudiantes haciendo lo mismo, pero uno lo está haciendo como castigo y otro lo está haciendo como reforzador. Por lo que les explicaba, cada quien, ¿verdad?, puede tener diferentes preferencias conductuales. A uno le puede encantar algo y al otro le puede parecer muy desagradable. Y eso nos genera un problema, porque entonces no podemos asumir que a todos los va a reforzar lo mismo. Eso es lo primero que tenemos que entender. Bueno, la tercera idea, ¿verdad?, sobre la teoría de Premack, lo que nos permite explicar la teoría de Premack, es el papel de la línea base en el valor relativo del reforzador. ¿Qué quiere decir esta tercera idea? Lo primero que tenemos que entender es qué es una línea base. Fíjense, la línea base consiste en la frecuencia con la que el sujeto desea hacer una conducta de modo libre, sin restricciones, libre de restricciones. Si tú dejaras a un niño ver televisión, a Luis ver televisión todos los días, ¿cuánto vería televisión? Bueno, aquí tenemos como un esquema que representa eso. El lunes vio 4 horas, el martes vio 5 horas, el miércoles vio 4, el jueves vio 3, el viernes vio 5, el lunes vio 4, el martes vio 3, el miércoles vio 4 horas, el jueves vio 4 horas y el viernes vio 5 horas. Fíjense que el patrón se mantiene alrededor de esta línea aproximadamente, es decir, alrededor de las 4 horas aproximadamente. Es donde se mantiene el valor de esta frecuencia de conducta. Así que pudiésemos decir que esta es la línea base y que la línea base gira alrededor de las 4 horas. Dicho en otras palabras, si a Luis lo dejaran ver televisión todo el tiempo que quisiera, vería aproximadamente 4 horas diarias. Esa es su línea base. Entonces, ¿por qué el papel de la línea base es importante en el valor relativo del reforzador? Ya dijimos que hay una jerarquía de preferencias en cada sujeto. Pero ojo, esa jerarquía no es estática. Varía dependiendo de la frecuencia con la que hacemos las cosas. ¿Ok? Si ya hemos hecho una conducta, todo lo que queremos hacerlo, si nos ofrecen hacerla por hacer algo, lo más seguro es que no nos agrade. Es decir, si tú le vienes a Luis y, por ejemplo, él ya vio sus 4 horas de televisión y ahora le dice, si haces la tarea vas a poder ver televisión, bueno, ya Luis vio toda la televisión que quería. Así que esa conducta, realizar esa conducta no le atrae mucho en ese momento. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿qué regla básica tenemos que sacar de aquí? Que si queremos que un reforzador refuerce, debemos entregarlo por debajo de la línea base. Bueno, si tú no dejas que Luis vea las 4 horas que quiere ver, sino solo 1 hora, entonces él va a tener un valor alto, ese reforzador. Entonces, para que algo sea reforzador, debe restringirse su frecuencia. Debe estar por debajo de su línea base. ¿Ok?
como dice el dicho popular, de lo bueno poco. Es decir, si le damos mucho a alguien algo, probablemente ya eso va a perder su valor o incluso va a convertirse en un castigo, en algo desagradable. Puede ser que incluso usted haya vivido esta situación particular que le voy a contar, ¿no? Imagínense que un niño, bueno, se sienta en la mesa a comer y ese día le van a servir la comida favorita, una sopa que hace su mamá que a él le encanta, ¿no? Y bueno, como él ya sabe que es su comida favorita, se sienta en la mesa motivado, ¿verdad? Con cara de lambucio, para usar una palabra popular venezolana, con ganas de comerse toda la sopa y bueno, a lo mejor comienza a comer sin esperar a que los papás se sienten, todo desesperado, ¿verdad? Entonces el papá se molesta y agarra y hace lo siguiente, una maldad que bueno, no me, a lo mejor algunos se lo hicieron, ¿eh? Bueno, entonces se sienta, está el niño y él agarra y busca la olla y se la pone así al frente. Bueno, mi estimado, ahora se va a comer toda la sopa, ya que tiene tantas ganas de comer sopa, se va a comer toda la sopa. Bueno, a lo mejor el niño comienza su comida favorita, pues empieza a comer alegre. Oye, pero ya está lleno y no puede más. Y ya no quiere más. Pero el papá le dice, no, mira, no te puedes parar de esta que no termines toda la sopa. Y el niño se queda ahí sentado 2 horas. Vamos a suponer que en el tiempo le diga el papá, bueno, vamos a hacer algo, pues. Si te vas a estudiar, puedes pararte y dejar de comer sopa. Es probable que lo haga. Ahora fíjense, qué curioso. Estudiar se convirtió en un reforzador para dejar de hacer lo que era su comida favorita. Algo parecido pudiese pasar en los chocolates. Y yo te pudiese decir, bueno, yo te voy a reforzar por dejar de comer chocolate con estudiar. Tú puedes decir, bueno, el premio va a ser estudiar por dejar de comer chocolate, si a mí me gusta. No, eso es imposible. No lo puedes lograr, profesor. Bueno, eso depende de cuánto chocolate hayas comido. Porque si a un niño le hicieran lo mismo que le acaban de hacer a Luis con la sopa, ¿verdad? Y de repente lo pusieran a comer chocolate, aplicando lo mismo que aplicaron el ejemplo de la sopa. Bueno, te tienes que comer todos los chocolates y no te paras de ahí hasta que no termine. Bueno, al comienzo, ay, qué rico chocolate, chocolate. Pero imagínense que hubiesen tanto chocolate como para que usted se hartara de los chocolates. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que con el tiempo usted le pudiesen decir, ay, yo no quiero comer más chocolate. No, se queda ahí. Y bueno, si se va a estudiar, puede dejar de comer chocolate. Nos volvieron a reforzar con lo mismo. ¿Ok? Dejar de comer chocolate es la conducta y el reforzador es estudiar. ¿Ok? Podrían ser ejemplos que son poco frecuentes, poco extraños, pero sí nos pasan. A algunos aquí le puede encantar ir para la playa. Puede que a algunos no les gusta, como ya nos explicaba Prema, pero vamos a suponer que yo te les aseguro que hay un grupo de los que están viendo esta presentación que les gusta ir a la playa. Bueno, entonces, claro, vamos a suponer que usted dice un fin de semana para la playa. Eso puede ser tremendo reforzador por hacer bien el trabajo, por realizar las tareas, por hacer algo que usted se pueda como un premio ir para la playa. Y seguro que funciona muy bien. Un fin de semana. Pero si usted le dijeran que va a pasar 6 meses en Margarita, ¿okay? Bueno, al comienzo, si a usted le gusta la playa, van los primeros días, playa, playa, con alegría para la playa. ¿Ah? Bueno, pasa la primera semana, la segunda semana, playa, todavía hay alegría. Tercera semana, todavía hay alegría. Llega el mes, cónchale, ya nos empezó a cansar la playa. Playa, playa. Bueno, pero siguen pasando el tiempo. Llegamos a los 2 meses. Uy, ya yo no quiero ir para la playa. Ya yo lo que quiero es mi casa. Vamos a hacer otra cosa. Es decir, algo que nos gustaba mucho se convirtió en algo que ya nos empieza a parecer aversivo, desagradable. Y ya no se convierte, no podría ser un reforzador. Bueno, mira, si hacemos tal cosa, vamos para la playa. No, es que ya yo no quiero ir para la playa. Y fíjense, lo que parecía extraño. Puede ser que ahora queramos es ir para la casa. Oye, vale, extraño mi casa, extraño mi cama. Algo que parecía que no nos iba a gustar, bueno, fíjense, si lo hacemos, nos limitan y lo hacemos muy poco, bueno, no ir para la casa, empezamos a extrañar la casa. Y lo mismo nos pudiese pasar con la universidad. ¿Quién diría que estudiar nos pudiese convertirse en un reforzador? Bueno, empecemos que hay gente que hace muchas cosas para poder estudiar. ¿Ok? O sea, que una de las metas que se plantea de vida es estudiar y hace sacrificios para poder estudiar. Pero obviando ese tema,
Usted, por ejemplo, a lo mejor usted, oye, qué fastidio ir para las clases, los profes y tal. Pero bueno, fíjense en la situación, por ejemplo, de ahorita por lo menos estamos en una situación así, donde no hay clase, donde dejamos de ir a la universidad. Oye, con el tiempo no les ha pasado que a lo mejor algunos, bueno, tendría que pasar más tiempo, pero no les ha pasado que a veces extrañan ir a su universidad. Usted puede decir, bueno, pero es para ver los amigos. Bueno, pero para ver los amigos pueden mandar un mensaje, cuadrar y verse en otro lado. Hay algo del ambiente universitario que podemos empezar a extrañar con el tiempo. Bueno, entonces, a modo de conclusión, de lo bueno poco. Y si queremos entonces entregar reforzadores, no podemos entregarlos con una frecuencia tan alta que excedan las expectativas de los sujetos en lograrlo, que excedan su línea base. Usted por lo menos es una persona que felicita a los compañeros. Bueno, pues eso puede ser un buen reforzador, darle elogios a las personas. Pero si ya por todo elogio te felicito, te felicito, te felicito, te felicito, lo estás dando tanto que va a llegar un momento en que ese reforzador pierde valor. ¿Okay? O los positivos. Si damos positivos por todo y damos tanto positivo, este tiene 20 positivos, este tiene 30 positivos, ya que le va a importar ganarse uno más. Así que los reforzadores no deben entregarse con tanta frecuencia que quede por encima de la línea base. Como les explicaba, de lo bueno poco. Bueno, entonces, llevando estas ideas a aplicaciones a la educación, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que evaluar cuáles son los reforzadores que el grupo prefiere. Yo les recomiendo hacer como una especie de encuesta a los estudiantes, donde se les puede hacer una especie de encuesta, que nos permite evaluar esto. ¿Cuáles son los reforzadores que prefieren? Aquí, por ejemplo, aparecen 9 preguntas que nos permitiría evaluar. Las materias que más me gustan son. 3 de las cosas que más hago en la escuela son. Si tuviera en la escuela 30 minutos de tiempo libre para hacer lo que realmente me gusta, haría. Mis 2 refrigerios favoritos son. En el recreo lo que más me gusta es. 3 cosas. Si tuviera algo de dinero para gastar en lo que yo quisiera, compraría. 3 trabajos que me gusta hacer en clase son. 2 personas con las que me gusta trabajar en la escuela son. En casa disfruto 3 cosas. Haciendo estas preguntas podremos averiguar un poco cuáles son los reforzadores que prefieren nuestros estudiantes. Claro que vamos a tener diferencias. Cada quien va a nombrar cosas distintas. ¿Ok? Puede ser que algunos reforzadores las podamos aplicar de modo grupal, pero también vamos a tener reforzadores para poder hacer intervenciones individuales a algunos compañeros en particular que prefieren ciertas cosas. La segunda consecuencia importante de la teoría de Premack es que cómo organizamos las actividades. Las debemos organizar por orden de preferencia, de lo menos preferente a lo más preferente. ¿Ok? Lo que se conoce como la regla de la abuela. Primero haces lo que yo quiero y después tú vas a hacer lo que tú quieras. Entonces, si nosotros tenemos por lo menos 2 actividades, vamos a hacer un taller o una dinámica y vamos a hacer unos ejercicios de matemática. Probablemente los mismos estudiantes digan, ay, vamos a hacer primero el taller, vamos a hacer primero la dinámica, después hacemos los ejercicios. Muy mala decisión, porque entonces los ejercicios son una especie de castigo de la dinámica y probablemente se afecta el comportamiento, probablemente las cosas no salgan tan bien como que usted hubiese determinado primero. Bueno, no. Primero hacemos los ejercicios de matemáticas y después vamos a hacer el taller o la dinámica. La tercera recomendación práctica es que debemos entregar el reforzador por debajo de su línea base, como explicábamos hace poco. Y como explicábamos con el ejemplo de la playa. ¿Ok? La playa puede gustarnos mucho, pero si vamos todos los días para la playa nos vamos a cansar y esto va a dejar de ser un reforzador. Así que hay que limitar el reforzador. A veces lo podemos limitar también como explicamos con los programas de reforzamiento, haciéndolo de disponibilidad limitada. Es decir, puedes ver televisión pero solo usar cierto tiempo. ¿Ok? O a veces no entregándolo tan frecuentemente, que es una cosa que tenemos que planificar cuando trabajamos con conductismo. O sea, ¿cómo hacemos para que no entregar un reforzador a cada rato? Porque si lo hacemos, ya sabemos que ese reforzador va a perder su valor. Bueno, con esto hemos terminado la presentación de